reconocía el aborto como un derecho, hoy en Directo y Sin Filtro les presentamos una edición especial donde evaluamos las interrogantes sobre este tema en Puerto Rico. Saludos, muy buenas tardes Puerto Rico, soy Limari Suárez y como siempre me acompaña el comentarista Jonathan Lebrón, que hoy aquí en Directo y Sin Filtro les presentamos a ustedes un programa especial donde analizamos las distintas perspectivas que rodean el tema del aborto en Puerto Rico. ¿Debemos regularlo? ¿Hasta dónde la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo? ¿Deberá la Iglesia inmiscuirse en las políticas del Estado sobre el aborto? ¿O existe en Puerto Rico un problema de muertes con las clínicas precisamente de aborto? ¿Será el aborto un servicio esencial? Todas estas preguntas. Hoy le buscamos respuesta en este programa especial de Directo y Sin Filtro, y de inmediato vamos a darle la bienvenida a nuestro primer panel, que está compuesto por la licenciada Elian Martínez, ella es portavoz del proyecto Dignidad, la licenciada Yanira Reyes Gil, ella es profesora de Derecho Constitucional e integrante de la Mesa de Aborto Libre PR de Puerto Rico, y la licenciada Alondra Hernández, abogada, feminista e integrante de Aborto Libre Puerto Rico. Muy buenas tardes a las tres. Qué bueno tenerlas aquí y qué bueno sentarnos aquí en una mesa a poder hablar este tema que tanto el sector conservador como también el sector más liberal les interesa, y yo quiero poderlo desmenuzar esta tarde en este programa especial. Buenas tardes a las tres nuevamente. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero comenzar en el caso de ustedes, las feministas. En el mes de junio se cumplieron 2 años de la decisión del Tribunal Supremo, donde ha derogado el caso de Roe versus Wade, que prácticamente este caso lo que sentó fue una jurisprudencia que reconocía el aborto como un derecho constitucional. Ahora, al echar a un lado ese caso el Tribunal Supremo o derogarlo, pues le ha dejado a los estados la libertad de ellos decidir cómo van a regular el tema del aborto. Desde el punto de vista de ustedes como feministas y como mujeres, en el caso, quiero empezar con usted, Yanira, ¿ustedes entienden que en Puerto Rico tenemos el Estado, la legislatura, debemos de establecer una política pública para regular el tema del aborto, y por qué sí o por qué no se debe regular? Y quiero empezar con usted, Yanira. Sí, en efecto, en el caso de Doe versus Jackson, lo que el Tribunal Supremo decidió fue que los estados podían tomar decisiones sobre el aborto. Eso no quiere decir que los estados están obligados ahora a actuar, sobre todo cuando hay estados y hay jurisdicciones que ya tienen alguna regulación que tiene que ver con el derecho al aborto. En Puerto Rico no hay que regular porque Puerto Rico tiene una constitución que establece claramente, que no es lo que pasa en la Constitución Federal, establece claramente el derecho a la intimidad, el derecho a la dignidad, la igual protección de las leyes. El Código Penal de Puerto Rico establece cuáles son las prohibiciones con respecto al aborto. Existe reglamentación con respecto a las clínicas de aborto, por lo tanto, en Puerto Rico no hace falta regulación. De hecho, desde el 1980, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso Pueblo versus Duarte Mendoza, determinó que en Puerto Rico existe un derecho a que las mujeres y las personas gestantes tomen decisiones sobre sus cuerpos, y que esto aplica para salvar la vida y la salud de las mujeres. Y el concepto de salud, el término fue interpretado de manera amplia para incluir salud física y salud mental, y que esto era una decisión que se debía tomar junto a al consejo y a la evaluación de un profesional de la salud. Y así es como funciona en Puerto Rico desde ese momento, y no ha habido ningún cambio en ese sentido. Yo creo que estamos claros desde esa perspectiva. El punto aquí es que, y quizás usted me corregirá, cuán débil o no puede estar esa decisión del 1980 del Tribunal Supremo, cuando hemos visto pues la jurisprudencia que tenemos en el Tribunal Supremo Federal, pero también como este tribunal, de alguna manera u otra, si pudiese llegar a un caso, en expresiones que han habido en otros casos, pudiese reinterpretar esa norma, en vez de codificarlo ya con una legislación y establecer esa norma como ley, como tal. Los casos que decide el tribunal
no se cambian, a menos que el propio tribunal lo modifique. Tendría que haber alguna legislación que cambie el Estado de Derecho. Y en Puerto Rico eso no ha ocurrido. Y no ha ocurrido porque no hace falta y también porque habemos defensoras de derechos civiles y derechos humanos que nos hemos opuesto a estos cambios. No hay necesidad de salud pública en Puerto Rico para regular, no hay un problema sobre el asunto de los abortos. De hecho, Puerto Rico es una de esas jurisdicciones donde el aborto, por haber estado regulado y estar en manos del Consejo de los Médicos y las Médicas, es una jurisdicción muy segura para hacer procedimientos, determinaciones quiero de embarazo. detenerla ahí, Yanira, porque quiero analizar la perspectiva del Senado de Puerto Rico, particularmente se aprobó un proyecto que es el 495, que ese proyecto lo que busca es sí regular el aborto para menores de edad, no mujeres adultas, menores de edad de 15 años o menos, y le establece una serie de requerimientos a las clínicas. Elian, quiero incluir ahora en la conversación a Elian Martínez, porque es miembro del Proyecto de Dignidad y también ella trabaja en la oficina legislativa de la senadora Joan Rodríguez Bebe, que impulsó esta medida. Ustedes, desde la óptica legislativa, sí entienden que a pesar de lo que está planteando Yanira Reyes, hay que regular el área de los menores de edad y por eso es que presentan esta medida. Eso es correcto. Aquí en Puerto Rico no hay regulación sobre el aborto, no solamente en las menores, sino, ¿verdad?, en las mujeres adultas, no se regula. Lo que sí hay es unas directrices para que las clínicas operen de determinada manera, pero sabemos que no han operado en esa dirección como establece el reglamento. Para la discusión del proyecto 693 hubo unos hallazgos, hicimos unas conferencias de prensa y presentamos al país, ¿verdad?, el incumplimiento que llevaban las clínicas en ese sentido. Así que hay una regulación para las clínicas, pero no hay regulación para la práctica del aborto. Cuando nosotros lanzamos este proyecto e iniciamos la investigación, nosotros obtuvimos unos hallazgos en la comisión de que habían aproximadamente 100 y pico de casos de menores de edad, menores de 15 años o menos, que no se había reportado a las autoridades como establecía la ley en ese momento, para que las autoridades investigaran bajo qué escenario o qué elementos se habían dado en esos embarazos. En efecto, el Departamento de Justicia entró en una investigación y reportó en esos hallazgos, que fueron varios, que en efecto las clínicas no estaban reportando, llevaban años sin reportar los casos. A pesar de que tenían una obligación en ley. A pesar de la obligación en ley, que no habían reportado los casos de menores de 15 años o menos a las autoridades. Eso está establecido dentro de la investigación de justicia. Por eso, y disculpa que le interrumpa, pero entonces si ya había una obligación en ley para que ellas reportaran, entonces, pues, ¿para qué volver a legislar? No se cumplió. Y así lo estableció el Departamento de Justicia. Pero estaba ya hay una regulación como tal. No hay una regulación. En la Ley 246 para la prevención del maltrato, nuestro código primero que nada establece parte de que las menores de 15 años o menos no tienen capacidad para consentir el acto sexual. Por lo tanto, cuando un profesional de la salud entra en conocimiento de que hay un embarazo de una menor de 15 años o menos, tiene un deber ético, legal y moral de reportar. Eso no sucedió y así lo establece el Departamento de Justicia. De hecho, a raíz de ese reporte que nosotros hicimos, el Departamento de Justicia... se sospecha que hay violencia, amenaza... Menores de 15 años o menos se sospecha con un embarazo de que en efecto es una agresión. Es correcto, y hay que reportar, hay un deber de reportar. En esa investigación el departamento dijo que logró identificar 8 casos de menores víctimas de abuso sexual y 2 de esos casos, especialmente uno, la menor pudo identificar cuando justicia se acerca y ¿verdad?, hace la apertura a su mamá y a las autoridades pertinentes de que en efecto la persona que la llevó a abortar, ella abortó coaccionada por esta persona, porque la persona la amenazó con hacerle daño a ella y a su familia. Y eso se desprende de la investigación de justicia. ¿Y se le radica un cargo a esa persona? Una de esas personas está siendo buscada, pero el Departamento de Justicia no ha dado con ella. Pero es importante que sepamos que esto no es un invento de la comisión, ni es, ¿verdad?, ni es una información sesgada. Es la propia investigación de justicia. A la licenciada Alondra Hernández, porque a medida que usted está hablando, la veo aquí haciendo con su carita que no. Y yo quiero escuchar por qué por qué difiere de lo que está diciendo la licenciada Elian Martínez.
me parece, primero tengo que hacer la aclaración, todavía no soy licenciada, próximamente manifestando. Soy abogada feminista. Digo que no porque establecer en un país que sabemos que los jóvenes están activos desde muy temprana edad, establecer que hay sospecha de violación y meter un arroz con mango bien fuerte entre sospechas y presunciones en política pública ciertamente es peligroso porque está hablando sobre 2 casos en las clínicas de aborto, sin embargo no le meten mano a los hospitales y a las casi 8,000 niñas y jóvenes menores de edad, ¿verdad? Y cuando digo menores de edad, de hasta 19 años, si mal no recuerdo, que dan a luz en este país. A que sí, que ciertamente esto evidencia que Elian y la senadora Rodríguez Bebe tienen una persecución clara y frontal con el derecho a decidir y no se atreven a decirlo al público. Pero tratemos de dejar al lado... No se atreven porque lo que pasa es que es importante, Limari, disculpa que te interrumpa, sin ánimos de ataques personalistas, es importante hablarle claro a la gente, porque esto es una situación importante en el país, es una problemática que aqueja. Y son las mismas senadoras de Proyecto Dignidad y es el mismo partido como institución que se niega a palabrar la violencia, se niega a ponerle apellido a la violencia. Entonces, un partido que se le hace difícil decir violencia de género y que debajo de la sombrilla de violencia de género cae la violencia sexual y entonces coge la violencia sexual, que es algo tan delicado en el país, para legislar, para quitar derechos, vulnerabilizar y revictimizar, ciertamente hay que llamar las cosas como son y es persecución. Pero ¿cómo hacemos que, digamos, mejoramos en la parte de que sin efecto las clínicas no están reportando potenciales, porque a lo mejor no son todos, pero potenciales incidentes de abuso sexual donde estas menores las están llevando allí? ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo llegamos a un punto medio sin tener que estar en, ¿verdad?, esta cosa de ideología como tal? Yo quería hablar sobre eso. En primer lugar, el informe al que hace referencia la compañera no se ha hecho público. Se hizo público un resumen que hicieron ellas mismas y presentaron a la prensa. O sea, el informe no está en la comisión. No, ese informe por lo menos no se ha hecho público porque alegan que hay unos asuntos de confidencialidad. Ahí no se ha hecho público, pero de la información que ellas mismas han hecho pública se desprende que de todos los casos que se identificó el Departamento de Justicia, no todos esos casos eran casos de violación, no todos esos casos eran casos de agresión sexual. De hecho, la gran mayoría de los casos, la menor fue acompañada por padre o madre o custodio. Y además que el asunto de la agresión sexual, cuando es una menor de 15 años... O sea, que los padres supieron el consentimiento. Pero miren, y mayor de 14, hay que evaluar. Porque yo sé que Elian Martínez tiene una respuesta a eso, pero nosotros nos quedamos con las 3, así que tenemos que hacer una breve pausa. Justo al volver vamos con la licenciada Martínez y mucho más de esta discusión en este programa especial de Directo y Sin Filtro. Y estamos de regreso a Directo y Sin Filtro y continuamos con este programa especial analizando el tema del aborto, y aquí en este programa especial tenemos todas las distintas vertientes, los que están a favor de regular el aborto y los que están en contra. Justo antes de la pausa escuchábamos a la licenciada Yanira Reyes plantear, ¿verdad?, por qué es que ella está en contra de que se regule, porque ella entiende que en Puerto Rico ya está el marco bien claro, establecido de cómo es que se puede practicar un aborto en la isla. Sin embargo, la licenciada Elian Martínez difiere de esto y ustedes en el Senado presentaron este proyecto y usted hablaba de unas estadísticas de donde las clínicas de aborto, alegadamente, según la investigación que ustedes hicieron, no presentaron unos casos o no notificaron a la autoridad de posibles violaciones. Mi pregunta bien sencilla para usted, Elian, es... Si en Puerto Rico, basada en la investigación legislativa, ustedes encontraron que las clínicas de aborto están manga por hombro, están practicando abortos a menores a tutiplén, como se dice en el campo, y a causa de esa práctica estamos teniendo menores que estén o falleciendo o teniendo unas complicaciones que terminen en una sala de emergencia o en una sala de intensivos, ¿qué es lo que está viendo? Pues mira, para desglosar cada una de esas consideraciones que me trae. Para comenzar, la investigación la hizo el Departamento de Justicia y emitió un informe. Segundo,
Si esta manga por hombro, el propio departamento determinó que las clínicas no están reportando los casos de menores de edad que se supone que se reporten ¿Todos a los las casos autoridades. o los Todos que les los pasan? casos no se reportaron, excepto una clínica que solamente reportó 3. El resto no fue reportado. Así lo establece el propio Departamento de Justicia. Base a esa investigación es que se le puede brindar ayuda por lo menos a una de las víctimas y a otros el Departamento de Justicia determinó no presentar cargos por diferentes razones que ellos nos dieron. Por otro lado, cuando hablas de que si hay esta situación de que está manga por hombro, que las muchachas van a abortar y que nadie se entera, en efecto, no se le notifica a los padres. De hecho, en las vistas públicas, una de las doctoras, es sencillo buscar en el Senado las audiencias públicas y usted puede ver el video en la página del Senado, admite que practica los abortos sin preguntar más allá a las personas, a las niñas. Esto es un procedimiento médico. O sea, esto es una clínica regulada por el Estado. By the way, el Estado estuvo más de 10 años sin regular a las clínicas. Pero las doctores y las doctoras que practican este procedimiento tienen que acogerse, o sea, los cánones de ética que rigen cualquier procedimiento médico, que incluye que si es una menor de edad, tiene que haber un consentimiento que se suple. Entonces, si usted está hablando de 100 y pico de casos, si hay menores de 18 años, por ejemplo, que están acudiendo a practicarse un aborto, alguien le está supliendo ese consentimiento. O sea, yo no pensaría que un doctor o una doctora expondría su licencia. Es inverosímil, ¿verdad? Pues sí, menores de 15 practicar un aborto años. sin consentimiento de un aborto. Es inverosímil y yo creo que por eso es que la discusión como que es tan grotesca y la gente no lo puede creer. Por eso es que yo digo, hay que ir a las propias determinaciones de la investigación de justicia. No estamos hablando de menores de 18, estamos hablando de menores de 15 años o menos. Es decir, 12, 13, para sacarse 14, una mujer en Puerto Rico. Tú tienes que tener una autorización de tu padre. Por eso es que me Pero sorprende para muchísimo. practicarte un aborto, no. No importa si tienes 11, 12, 13, 14, 15 años, 16. Para practicarte un aborto no necesitas el consentimiento de tus papás. Por otro lado, ¿verdad? Para dejarlo claro, que la gente lo sepa. Por otro lado, mencionaste algo de los hospitales. Los hospitales, por ejemplo, aquí el hospital de Centro Médico tiene un protocolo riguroso y le exige, a esta menor que tiene que ir con un número de querella de la policía y con una evaluación del CAF. Ese protocolo no existe en las clínicas de aborto, ¿ok? Así que ese es el contexto de la práctica con las menores. Y por eso es que ustedes incidieron con esta legislación. Nosotros hicimos una enmienda al proyecto porque dentro de los hallazgos que obtuvimos de esta investigación y de los propios resultados de justicia, entonces le hicimos unas enmiendas al proyecto de ley, correcto. Déjeme escuchar a Alondra Hernández. Es importante ir a los números porque decimos 8 o decimos que son 100 y pico de menores al menos, ¿verdad? Y dejamos esa ventana bien abierta para la manipulación. Y es importante ir a las estadísticas del Departamento de Salud, que como bien dice la compañera, es quienes reglamentan las clínicas de aborto. Y no llega ni a 1% las menores de edad que se han practicado abortos. Así que ciertamente aquí volvemos con el tema de que no hay una crisis de aborto a tutiplén. Y permíteme, desde el 1977 el Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoció la plena facultad de las personas, incluyendo las menores de edad, en tomar decisiones sobre procreación. Y hay que recordarle que la procreación incluye, y más en Puerto Rico, que sabemos, ¿verdad? Yendo unos poquitos a primer año de universidad, que el derecho a la intimidad en Puerto Rico opera por su propia naturaleza y es de factura más ancha. Así que esa protección en Puerto Rico es mucho más amplia y acogedora y incluye lo de procreación, decidir cuándo tener, no tener hijos, cómo parirlo, si lo quieres por parto natural, vaginal, cesárea, etcétera. Y sobre todo, a raíz de eso, de los métodos anticonceptivos. Así que es bien importante mirar las estadísticas, que tuvo que ir al Departamento de Justicia, ¿verdad? Un trabajo para ver que es menos de 1%, así que no hay una crisis. Digamos, aunque no hay una crisis, ¿verdad? Y lo podemos estipular, ¿cómo podemos...? Bueno, para mí hay una crisis cuando yo sé que por lo menos hubo 8 casos confirmados de agresión. Para mí hasta una es una menor que debemos de proteger. Oye, estamos hablando de una menor que fue agredida sexualmente y que estamos diciendo que no le vamos a trabajar porque el tema del aborto es sagrado en Puerto Rico porque es de factura más ancha. Pero ese momento, lo que pasa es que estamos tratando de ver cómo balanceamos una cosa con la otra, porque ellos están planteando lo que ustedes están legislando genera un chilling effect, digamos, que la gente no quiere, aquellas que quieran interrumpir su embarazo, no se sientan cómodas en hacerlo. Entonces, por otro lado, hay un planteamiento, que es lo que usted trae, de que hay una preocupación de que pueden llegar una que otra menor
en una situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo llegamos a ese punto medio donde al balance? El balance donde no le coartemos el derecho a una menor consentido, protegido, regulado como está ahora mismo, y a la misma vez creemos el andamiaje seguro, confidencial, de una manera amigable para que no revictimicemos a esa víctima, pero que también tenga acceso a una Pero es que protección? me parece ilógico, pues, ¿verdad? No sé si revictimizar a la víctima, pero no queremos que las clínicas reporten estos casos, es que las clínicas porque ya lo tienen que reportar. no lo reportaron, pero usted me lo está reconociendo desde el principio. Las clínicas no reportaron los casos de las menores. No lo reportaron porque no quisieron o porque fallaron, pero no había por qué legislarlo. Porque las clínicas tienen un deber de que si llega una persona, Eso no está en la regulación de las clínicas. Pero es que cualquier Lebrón. facilidad médico hospitalaria en Puerto Rico, cualquier doctor que reciba un paciente donde se sospeche que hay abuso, maltrato, cualquier situación, tiene un deber de notificar, un deber. O sea, no es. Entonces, si hay un planteamiento como este, y es una falla, pues una falla qué sé yo, de la regulación. Y no se hizo. Y por otro lado, la menor no se le está, es una regulación. La menor tiene que contar con el consentimiento de uno de los padres. Ahora, si la menor dice que fue víctima de agresión sexual, incluso de su papá, ¿verdad? En ese caso no necesita el consentimiento, pero el profesional tiene que asumir la custodia de emergencia de esa menor y tiene que reportar a familia o a las autoridades. Y lo que yo te estoy diciendo es que mientras tuvieron la oportunidad durante estas últimas décadas, no lo hicieron. Por eso necesaria la regulación para proteger a las menores que son víctimas de abuso sexual, que acuden a la clínica a practicarse un aborto. Quiero preguntarle algo puntual a la licenciada Reyes con lo que usted está diciendo, Elian, porque Elian Martínez y el Proyecto Dignidad, la senadora Rodríguez Vélez con este proyecto, han puntualizado que pues aquí lo que se busca es proteger el bienestar de menores de edad que probablemente son víctimas de una agresión y que eso no se está notificando al Estado. Legalmente, ¿cómo usted cree que debemos de entrar ahí, que eso es importante, que protegeríamos a esa menor que fue víctima de una agresión sexual si las clínicas levantan la mano y dicen, hey, aquí yo tengo un caso de una menor que ha sido violada, se lo notifico al Departamento de la Familia? No todos los casos de niñas de 15 años embarazadas son agresión sexual. De hecho, el propio Código Penal establece que si tiene 14 años o más y hay una diferencia de 4 años o menos entre la persona que la embarazó y la menor, eso no es una agresión sexual. De las primeras cosas que hace un médico o una médica cuando atiende a una menor que está embarazada es auscultar eso. O sea, que decir que todas las menores que tienen 15 años que están embarazadas, ya eso es una agresión sexual, eso no es correcto. Por otro lado, me parece que si el ordenamiento jurídico ya provee, porque se establece por la ley de maltrato, porque se establece por el Código Penal, una obligación de hacer un informe en casos de sospecha de agresión sexual, no hay necesidad de volver a legislar sobre el asunto. Lo que hay es que poner en vigor las leyes que existen. ¿Y cómo se fiscalizaría eso? Porque Elian dice que es que no lo han hecho. Bueno, lo que pasa, discúlpeme compañera, yo la dejé hablar, así que si usted me permite, yo quiero terminar mi planteamiento. Se nota claramente que este asunto tiene que ver solamente con una persecución a las clínicas de aborto. ¿Por qué lo digo? Porque no se ha hecho la misma investigación con respecto a los miles de partos, no menos de 1% de abortos de menores de 15 años. Miles de partos de menores de 15 años, menores de 18 años que se dan en este país. No se ha hecho una investigación sobre si todos esos casos fueron agresión sexual. No se ha hecho investigación sobre cómo las trabajadoras sociales en las escuelas manejan los embarazos de menores de edad. No se ha hecho investigación sobre cómo los obstetras, los ginecólogos obstetras atienden menores de edad que están embarazadas. Por lo tanto, me parece que esto nuevamente de lo que se trata es de una persecución a las clínicas de aborto y otro intento de controlar el derecho al aborto de las menores de edad que también tienen derechos plenos. Las menores de edad tienen los mismos derechos que tienen los adultos. Número uno, cuando ella dice que todos estos casos que no se han investigado de menores pariendo, a raíz de la investigación que hicimos, ahí fue que se determinó
que de esos 60 y pico de casos, 30 y pico no había agresión sexual. Así que en ese sentido yo concuerdo con la compañera, pero debo de corregir la información que ella está planteando de que nosotros decimos que todos los casos son por agresión ¿Y qué pasó sexual. con los embarazos Los a otros término? fueron 8. Por otro lado, ella dice una persecución contra las clínicas de aborto es porque no han leído el proyecto. El proyecto Sí lo he no leído, aplica, compañera. el proyecto Una no falta aplica de respeto. únicamente a las clínicas. Importante, lean el proyecto, no es únicamente para las clínicas, Bueno. es para todo profesional médico y Aunque de se lleve a salud. término el embarazo. Pero para Independientemente aborto, si es para en aborto, clínica no, para o en aborto. otro. Por eso, Así porque que no es no es únicamente para parto, ni para no embarazo es a término, únicamente es para las aborto. clínicas. Pero si no se reporta, las autoridades no pueden Sí, entrar ya, a investigar ya. para separar cuáles fueron bajo consentimiento y cuáles fueron bajo agresión sexual. Y eso es lo que nosotros estamos planteando. 3 segundos. 3 segundos. Cubrimos esa Esto necesidad. es sencillo. En Puerto Rico no se le pide consentimiento a los progenitores ni tutores para llevar a cabo un embarazo a término. Es una obsesión con poner a parir a las muchachitas. En maternidad forzada es una modalidad de tortura lo que quieren proponer estas personas. Bueno, Punto. ya hemos escuchado ambas versiones. Quiero agradecerles a las 3 por estar con Gracias. nosotros. Sé que este es un tema espinoso, pero hay que discutirlo y nosotros le agradecemos por su disponibilidad. Tenemos que hacer una breve pausa. Usted no se despegue, que este programa especial de Directo y Sin Filtro continúa. Y estamos de regreso a Directo y Sin Filtro y continuamos con este programa especial sobre el aborto. Y ahora tenemos un panel que está compuesto por 2 doctoras. Una de ellas es la doctora Rosalina Valcárcel Ruiz. Ella es pediatra y también tiene experiencia con intensivo neonatal y candidata a representante por Proyecto Dignidad. Y por otra parte le damos la bienvenida a la doctora Yari Vale. Ella es experta en abortos. Muy buenas tardes a ambas, qué bueno tenerlas. Buenas tardes, Desde el gracias. aspecto médico. Ahora quiero preguntarles, en el caso de usted, doctora Valcárcel, usted es pediatra. Correcto. Usted también tiene experiencia en intensivo neonatal. ¿Usted entiende que médicamente los doctores están fallando? ¿Hay alguna situación crítica que requiera la regulación del Estado para lo que es el aborto en Puerto Rico y particularmente el aborto en menores? Quiero conocer primero su opinión y luego voy con la doctora Vale. Bueno, primeramente quiero aclarar que se derogó Roe v. Wade y cuando se deroga Roe v. Wade, pues básicamente Puebla versus Duarte y todas estas leyes que prospectivamente surgieron luego de Roe v. Wade, pues fueron todas derogadas. El segundo punto que quiero traer, el derecho del nasciturus ya está en el Código Civil y no estamos recordando que el nasciturus tiene unos derechos y el derecho más importante es el derecho a la vida. O sea que partiendo de la premisa que todos tenemos derechos, vengo de parte del nasciturus que también tiene derecho a vivir. Así que partiendo de esa premisa, habiendo trabajado mucho en los intensivos neonatales y atendiendo bebés como 22 semanas, porque de lo menos que he atendido así 22 semanas, hace varios años atrás, Sí. he tenido mi experiencia en Florida también, que es el segundo intensivo neonatal más grande de los estados, que es el Jackson Memorial Hospital, y habiendo estudiado bastante del nasciturus, específicamente a las 18 semanas ya ese bebé o ese feto, si lo quieren llamar, Sí. porque hay ciertas etapas, desde cigoto, feto, bebé por nacer o nasciturus. Yo le llamo nasciturus porque me gusta llamarlo así, recordando siempre que tiene unos derechos. Pero ¿cuáles son los efectos? O sea, en esa enmienda del Código Civil, usted me corregirá, no se le da derechos de consentimiento al nascituro, se reconoce una figura, pero es una Es figura correcto. jurídica para ciertas protecciones particularmente, no entran en el término de la determinación o no de terminar con un embarazo. Entonces, Sí, pero a mí me gusta ¿por qué? recordarle siempre eso cuando estoy, Por eso, ¿verdad? pero que no hablando de pero no esto. se le está estableciendo una prelación por encima del derecho de una mujer A decidir. sobre su embarazo como tal. O sea, no le crea persona al nascituro. Si así mismo está reconocido en el Código Excelente, Civil. pero tenemos que recordar que Roe v. Wade fue derogado. Cuando fue derogado, se le da a los estados a tomar la decisión de restringir el aborto o no restringir el aborto. Ok. Entonces nos vamos al Código Penal, el artículo 98 y 99 establece que el aborto se puede realizar como un aborto terapéutico, protegiendo la salud de la madre. Y aquí estamos enfocados en reconocer ¿Cuán que las proba- dos vidas son importantes y que queremos salvar las dos vidas. Definitivo. Y lo otro que quiero reconocer es la potencialidad de esa vida. A eso le iba a preguntar. ¿Cuán probable es o cuán viable es una vida?
un menor que nace entre las 18 y 22 semanas, que son los casos que usted me ha mencionado, en su experiencia, porque sabemos que los números no son tan alentadores a menores que nacen de esa manera, como tal. ¿Cuál realmente es lo que se va a proteger? ¿Qué vida viable se va a proteger a un menor que nace entre las 18 y 22 semanas como tal? Lo que quiero aclarar es que estamos defendiendo la potencialidad de la vida. Ajá. Por ejemplo, la potencialidad. Okay. No es si a los 18, a los 24, porque si venimos a hablar 20 años atrás, pues obviamente pues no. le cambio la pregunta, ¿cuán iba a ser. potencial es una vida que nace entre 18 a 22 semanas? ¿Cuán potencial es esa vida? Desde que hay concepción hay potencialidad, porque es el potencial que tiene. Pero la probabilidad ese proceso de vida, de la de que se concepción materialice esa vida. para que logre nacer favorablemente. O sea, yo lo estoy viendo desde que es potencial hasta que hay Entiendo su esta punto. ovulación. Quiero incluir a la conversación a la doctora Yari Vale, porque quiero preguntarle a usted como experta en aborto, doctora, si en Puerto Rico tenemos un problema con las clínicas de aborto que están practicándole abortos a menores de 15 años o menos, porque estoy partiendo de la legislación que se aprobó en el Senado, pero que está pendiente en la Cámara. Si hay un problema de menores abortando de 15 años o menos, que se está complicando, y quiero también incluir el aspecto que Elian Martínez planteó en el primero y segundo segmento, de que es que las clínicas no están notificando al Departamento de la Familia ni a las autoridades esos casos. Pues mira, en las clínicas no hay ningún problema con el manejo de las pacientes menores de edad. Y quiero aclarar... ¿Se les mueren sí o no? No, Okay. no hay muertes por aborto, punto. Okay. Eso para ninguna edad, menores, mayores, adultas, nada. Esto es una crisis creada por el Partido Dignidad y ¿verdad? la gente conservadora de Puerto Rico. Ahora, nosotros no reportábamos los referidos hechos y se hicieron referidos cuando eran violadas porque el Departamento de Salud no nos obligaba a reportarlos. Cuando dice referidos a quién referimos? Nosotros referíamos al hospital universitario. Okay. Lo que pasa es que ese es el protocolo. Sí, Okay. no hay un tracto de eso porque el Departamento de Salud nos exige que tabulemos o recopilemos ciertas cosas. Eso no es una de las cosas que nos pedía. Okay. Y cuando se pide esa información en esto, ¿verdad? En estas audiencias que tuvimos el año pasado, definitivamente pues no podíamos ir 5 años para atrás viendo cada expediente de las pacientes que atendemos, ¿verdad? A ver si había alguna, porque no fueron las pacientes que hicimos, esas pacientes se refirieron, esa paciente no se hizo la terminación allí. Usted quiere decir, para tenerlo claro, perdona que la interrumpa, doctora Vale, usted está diciéndonos aquí que si una menor de edad llegó a su clínica a practicarse un aborto, ustedes lo que hicieron, las clínicas lo que hacen por una regulación es referir ese No caso todas, a la... no todas. Okay. Ok, así que nosotros las entrevistamos aparte. Verificamos, ¿verdad? ¿Quién es el corresponsable del embarazo? Especialmente si están 15, 14 años. Las de 13, eso es statutory rape y eso se refiere. Se refiere. Nadie toca una chica de 13 años o menos en las clínicas. En ninguna clínica en es Puerto una Rico. facilidad del Estado, para estar claro. No, las facilidades, las clínicas son... No, pero perdón. el referido UDH es una facilidad del gobierno. Sí. Y se supone que el gobierno, cuando ustedes hagan ese referido, recopile esa información, presumiría yo. Se supone que lo recopile. Okay. Desgraciadamente, la data no se recopila tan eficazmente, nunca ha sido la prioridad para muchas otras cosas que no tienen nada que ver con esto. Y pues se nos hace difícil, ¿verdad?, tabular todos esos números. Y quiero preguntarle a usted, antes de pasar con la doctora Barcalcer Ruiz, con relación a las consecuencias de la terminación de un embarazo. Como médico, como doctora experta que trabaja con abortos directamente, es importante saber cuáles son esas consecuencias. ¿Puede llegar al punto de que una persona pierda su vida? Usted dice que en Puerto Rico no ha habido ningún caso de muerte en los últimos 15 años o más. Pero ¿qué otra consecuencia podría vivir una persona que se practica un aborto, particularmente las menores de edad, que es lo que... Bueno, básicamente, cuando nosotros entrevistamos a las menores de edad, ya que nos estamos enfocando en esa área, siempre se averigua, ¿verdad?, cómo fue ese embarazo, con quién fue, si alguien la está presionando a hacerse el aborto, y eso es bien importante, o sea, papá, parejo, quien sea, y por eso las entrevistamos solas. ¿Okay? Esa entrevista es confidencial, obviamente, las cobija la ley IPA,
Y es importantísimo que la paciente sepa que cualquier cosa que ella nos diga a nosotros se va a quedar ahí. Cuando esa paciente acude a su clínica y usted la entrevistan, si va sola, ¿ustedes requieren que vaya con un adulto para que consienta el procedimiento? Yo no. Solamente tuve una paciente en mi clínica que llegó sola, Ajá. tenía 15 años. Ok. Casi ninguna paciente puede ir sola porque no tienen el dinero para cubrir lo que es, ¿verdad? El servicio. Así que es bien difícil cubrir $300 si tienes 14, 15 años y no trabajas todavía. Definitivamente vas a tener que hablar con tus padres. Claro que sí. La mayoría de las pacientes están acompañadas de los padres y dicho sea de paso, el hecho de que el padre, que es este proyecto específico que quiere, ¿verdad? Que el consentimiento de los padres no es sinónimo igual de que la menor no fue violada. Eso no las protege necesariamente. Y hemos tenido un sinnúmero de casos donde eso se ha dado. Vienen con la madre, vienen con el padre y de repente, 6 meses más tarde, nos encontramos en el tribunal porque ella había sido víctima de violación por el padrastro y todos estaban encubriendo ese caso. Así que es bien triste, ¿verdad? Estos casos son, y nos tocan la fibra emocional, claro que sí, pero cómo hacerlo de una manera organizada y que, como, ¿verdad?, bien mencionaron mis compañeras en el periodo previo, de que todas las menores sean protegidas, especialmente porque las adolescentes casi todas llevan su embarazo a 9 meses y los paren. Bien pocas eligen terminar su embarazo. Doctora Valcárcel Ruiz, con ese aspecto que dice la doctora Velas, que la mayoría de las menores de edad que quedan embarazadas deciden llevar su embarazo a término y no el aborto, usted desde la perspectiva que tienen, que está en contra del aborto, pues entonces entiende que en Puerto Rico no hay un problema con las clínicas de aborto. Bueno, quiero aclarar que Liam lo trajo aquí y hay una situación, porque si no, no hubiésemos intervenido y el Departamento de Justicia no hubiese intervenido. Así es que yo entiendo que hay una situación, pero que lo que grave. hay es que mejorar y que cada menor, si es que decide, ¿verdad?, practicarse una terminación de embarazo, conozca cuáles son las consecuencias, que hay consecuencias físicas, hay consecuencias psicológicas, como el síndrome posparto, porque tenemos varias clínicas. Posaborto, disculpa. Bueno, no hay posaborto, y quiero aclarar eso, no hay ningún síndrome posaborto. Porque podemos ir a todos los lugares donde se le ofrece ayuda a las menores antes de que tomen la decisión de terminación de embarazo. Y quiero aclarar que ya hay 17 estados que han prohibido el aborto desde la concepción, 3 estados que han prohibido desde las 6 semanas, ¿Usted y quiere desde las prohibirlo desde la 13 concepción? semanas. Le estoy aclarando un punto y el punto es el siguiente: 17 estados prohíben desde la concepción. Pero usted quisiera prohibirlo aquí en Puerto Rico. Bueno, yo creo en la vida y el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte. O sea, que usted cree en prohibirlo. Claro. Desde que se nace. Desde que, Gracias no desde que se nace. desde la concepción. O sea, que no es algo lejano que estamos hablando, que aquí un proyecto quiere hablar de esto, sino que ya los estados, después de haber derogado Roe v. Wade, los estados ya han establecido. Me gustaría aclarar qué es un lo que punto. van. Brevemente. Tú preguntaste ahorita de 18 a 22 semanas, la viabilidad es cero. Y entonces, lo otro es que no hay ningún síndrome posaborto, no hay ninguna consecuencia física, es más peligroso que un adolescente lleve un embarazo a término, pone más a riesgo su vida que hacerse una terminación de embarazo. Y eso está probado estadísticamente. Quiero agradecerles podemos ir a los 7 o 8 ambas. lugares donde ofrecen ayuda para las jóvenes. Quiero que son agradecerles síndrome a ambas posaborto. doctoras por estar con nosotros, de verdad que agradecida por su tiempo y por estar aquí dispuestas a debatir desde su punto de vista. Usted no se despegue, que al regreso de la pausa continuamos con este programa especial de Directo y Sin Filtro y analizamos el aspecto religioso. Y continuamos aquí en esta edición especial de Directo y Sin Filtro, analizando el tema del aborto desde diversas perspectivas. Ahora queremos movernos a hablar desde el aspecto religioso. Y para esto le damos la bienvenida al pastor Julio Álvarez, quien es coordinador del movimiento Victoria Ciudadana, y Reimín Ruiz Díaz, predicador laico católico. Buenas tardes a ambos, qué bueno tenerlos aquí en Directo y Sin Filtro. Muy buenas tardes a ustedes. Buenas tardes, Atlado, coordinador ejecutivo de la red de gobierno. La coordinadora general es la licenciada Irma Rivera. Eso es así, coordinadora general. Dicho eso, y la aclaración, quiero ahora moverme con ustedes a atender la fe cristiana.
el aspecto religioso, ¿cómo es que atiende cuando una mujer decide o piensa o analiza en el tema del aborto? Quiero conocer, Raymín, cómo usted atendería una situación como esa, que le llegue ahí una mujer o una menor de edad diciendo, mira, yo creo que yo debo de abortar. Bueno, quisiera comenzar, ¿verdad?, diciendo que el amor es lo más importante en ese aspecto, pero hay que separar dos cosas. En primer lugar, el aborto es un pecado y la mujer tendría que acudir al sacramento de la reconciliación. Pero como laico, me parece maravilloso cómo la misericordia y el perdón de Dios nos permite acercarnos a cientos de mujeres puertorriqueñas que han abortado y cómo acuden a retiros en nuestra iglesia, sobre todo el retiro de Raquel, a sanar, porque sí hay unos traumas, unos dolores, unas vivencias que le laceran, no solo físicamente, porque es traumático abortar, sino también el alma. Y nos da mucha alegría cuando llegan, porque desde el amor esas vidas se transforman, esas vidas tienen una nueva oportunidad en Jesús. Y a mí me alegra cuando nos han tocado atender estos casos, pues como provida, porque la Iglesia Católica es provida y defiende la vida desde el momento de la concepción hasta la vida eterna, porque no hay muerte, imagínense. Una noticia en Cristo es esa, y esa es la alegría de ser cristiano, ¿verdad?, que tenemos vida eterna. Claro. Y escuchándolo a usted, quiero añadir a la conversación al pastor Julio Álvarez, porque dice Raymín que, pues obviamente, él plantea que el aborto es un pecado. Si una mujer desea practicarse un aborto y ya tiene esa carga de que esto es un pecado, de que ya estoy cometiendo algo grave, ¿cómo usted ve que se debe atender a esa mujer en esa decisión en términos del acompañamiento religioso, si se puede hacer en ese proceso? Yo, por supuesto, no la condenaría, pero quiero puntualizar que así como hemos visto diversidad en esta mesa, y he tenido el privilegio de escuchar al hermano, en la historia del cristianismo ha habido igualmente diversidad de opiniones acerca de ese tema. No sé si sabían ustedes o si el hermano sepa que, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, en el comentario sobre las sentencias, libro 3, parte 2 y pregunta 5, afirmaba que el alma no era creada en el momento de la concepción. Él pensaba que era 40 días después en el hombre y 90 después en la mujer. Ese no es mi criterio, porque honestamente me suena machista. Pero no fue hasta el año 1308, en el Concilio de Viena en Francia, que el Papa Clemente V emitió una condena oficial del aborto desde la concepción. Pero es una interpretación del Santo Pontífice. O sea, no es cuando uno va a la lectura o al texto. Cuando se habla de no matarás, se habla en el contexto particularmente de no matar a tu prójimo, de no matar a otra persona, de evitar esa dinámica, que es lo que al final del día, en el Código Penal de hoy, lo estipulamos como un delito. Entonces, no habla en ningún momento dado de la concepción ni del embarazo. Le voy a explicar por qué la discrepancia. Por eso, exacto. Hay que me surge un poco la duda. Históricamente, en términos muy generales, ha habido dos teorías acerca de cómo se forman los bebés, ¿no? Entonces, fue muy popular en la Edad Media y muy posteriormente la teoría del homúnculo, de que dentro del espermatozoide venía un hombrecito diminuto ya completamente formado y que lo único que hacía en el útero era crecer. Y en eso se basó esa condena medieval de la Iglesia. Sin embargo, los antiguos hebreos ya sabían, como dice el Salmo 139, 16, que es el texto más citado para condenar a las mujeres que abortan, que nuestra formación es por etapas, por partes. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas partes que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Claro, Dios nos conoce desde el útero, igual que dice en Efesios 1:4 que nos conocía desde antes de la fundación del mundo, cuando ni siquiera existíamos, pero es el criterio de este pastor lo que dice Zacarías 12:1, que Dios forme el espíritu del hombre dentro de él, que ya debe haber un hombre completamente formado y creado para que Dios proceda a crear el espíritu. Sin embargo, me opongo a este proyecto. Lo considero peligroso, y en los países donde el aborto es un delito criminal, hay mujeres que han tenido abortos espontáneos, naturales, involuntarios, y han purgado años de cárcel porque alguien las acusó. A Raymín Ruiz. ¿Verdad? Quisiera adelante, tiempo igual también. Es importante aclarar, ¿verdad?, que la Didache, que es el primer catecismo que se desarrolla para enseñar, se condenaba el aborto porque se veía el aborto como una práctica pagana. Así que desde el inicio de la cristiandad
se condena al aborto. Al igual que el pueblo hebreo veía el aborto como un acto pagano porque era la ofrenda al dios Baal. Claro. Así que me parece, ¿verdad? Aunque puede haber alguna interpretación, cuestión de interpretación de también de diversidad ustedes. de pensamiento, luego, ¿verdad?, de lo que fue la revolución luterana. Me parece importante puntualizar que la Iglesia Católica, porque me invitaron a hablar, ¿verdad?, a nombre de la Iglesia Católica, ha sido puntual desde su inicio y ha condenado el aborto, y nosotros nunca, ningún católico se supone que favorezca el aborto. Favorecemos la vida desde el momento de la concepción hasta la vida eterna. ¿Y cómo la Iglesia, basado en esa perspectiva que usted nos explica, garantiza, porque aquí cuando evaluamos por qué las mujeres interrumpen su embarazo, son un sinnúmero de razones, pero la mayor parte de las razones que te lo dicen es: yo no estoy lista para poder traer un hijo al mundo y criarle las responsabilidades que tienen. ¿Cómo la Iglesia, qué la Iglesia ha hecho en Puerto Rico particularmente para crear un andamiaje para que esas mujeres que, digamos, están en la fe cristiana y que se acerquen a la Iglesia y que se le convenza de no abortar, de que tengan algún servicio de apoyo que puedan entregar ese ser humano? Sí. Y que pueda crecer en otra familia? Porque yo no, o sea, se habla mucho de la entrega voluntaria, pero yo no escucho todavía, más allá de penalizar a las clínicas de aborto, penalizar a las mujeres que abortan, yo no escucho de ninguno de estos otros andamiajes misericordiosos, como usted planteaba, de puertas abiertas, para que las mujeres puedan llegar allí. Pueden ir al Centro Raquel, está en Carolina, y ahí pueden tener una diversidad de servicios. También pueden ir a cualquier parroquia. O sea, los servicios están para todos. Pero existen los servicios y se publican. Existen los servicios, tenemos profesionales del servicio sociales, tenemos, o sea, que son laicos, que tienen su profesión y que también le dan a la iglesia ese servicio, porque acuérdese que, y quisiera hacer la distinción, una cosa tal vez es que usted no vea a un sacerdote adentrado tal vez en la causa de ayudar a las mujeres embarazadas, a la familia, a lo mejor usted no lo ve visible, pero vemos miles y miles de laicos entregados muchas veces desde el anonimato, para no buscar ni aplausos, ni trofeos, ni placas, ayudando, y me consta, ayudando a las mujeres. Los sacerdotes no son las personas que interpretan la ley o lo que el pasa dogma es de que Cristo la Iglesia Católica en le da este rol al laico. El sacerdote me forma, el sacerdote me acompaña, y el laico es el que le toca, y puede ir al catecismo de la Iglesia. Yo le invito a que el sacerdote no es el que castiga, entonces. Nunca la Iglesia va a castigar. No. Pero usted no acaba de explicar que si una persona aborta, se le castiga porque... ¿Por qué se le castiga? ¿Dónde está el castigo? Pues eso es lo que usted acaba de decir al principio. Yo nunca he dicho eso. Yo dije que se prohíbe el aborto porque se castiga. Por eso es un pecado, un castigo, ¿no? No es un castigo. ¿no? Cuando el hombre decide decirle no a Dios. Pues eso lo acaba de aprender ahora. Bueno, me invito a ir a una catequesis o a una predicación. Cuando se habla de pecado, se habla de castigo, de que hay una penitencia. El pecado es no a Dios. El pecado es decirle no a Dios. Y eso es una acción del hombre. Y con relación, lo escucho a Raymond y quiero puntualizar y más bien quizás ir redondeando. Desde el aspecto religioso, ¿cómo atender? Vuelvo a insistir en la primera pregunta, ¿cómo se aconseja desde el aspecto religioso? Alguien que tenga una convicción religiosa, ya sea católica, ya sea pentecostal o evangélica, que quiere practicarse un aborto o que entiende, no es que lo quiere, pero entiende que esa es la ruta que debe seguir. ¿Es incompatible la religión con esa decisión que está tomando una mujer? Quiero escucharlo a usted y luego a Raymond. Yo pienso que no, porque ella está decidiendo sobre su cuerpo. Es verdad que el cuerpo que se está formando dentro del útero es otro cuerpo. Sin embargo, si resulta que yo necesito un riñón y nuestro hermano aquí presente es el único donante compatible disponible y las horas están marchando en mi contra, ¿sería justo obligar a nuestro hermano a donarme el riñón? Pues de la misma manera, aunque se está formando un cuerpo distinto dentro del cuerpo de la mujer, la gestación ocurre dentro del útero de la mujer y la mujer está prestando su útero. Y este proyecto de ley particularmente me preocupa porque pretende obligar a dar a luz a niñas en edades en las que su cuerpo todavía no está lo suficientemente desarrollado y tienen mayores probabilidades de morir durante el parto. Por ejemplo, una niña de 10 años que fue violada por un familiar. Y en el caso de usted, Raymond, ¿la podemos aconsejar o no hay consejo religioso para una mujer que decide sobre su cuerpo terminar con un embarazo? Hay un consejo de amor para que no lo haga. Hay un consejo de amor para acompañarla en todo el proceso y si decide, ¿verdad?,
hacerlo, pues desde el amor siempre vamos a estar con los brazos abiertos, pero sí quiero que conste, ¿verdad?, que no avalamos el aborto. Sí me parece puntual decir que más allá de un proyecto de ley, a mí me parece que lo que Puerto Rico necesita es una revolución de amor, que salgamos a las calles a darle comida a los deambulantes, que salgamos a las calles a atender a los enfermos, que salgamos a las calles a hacer lo que Jesús nos mandó a hacer. Me parece a veces lamentable que nos quedamos en discusiones sobre proyectos, sobre leyes. Oye, me parece bien, y soy abogado, y me parece que la cuestión de la vida va más allá de cuestiones jurídicas. Es una cuestión filosófica, es una cuestión médica, y si lo hacemos de manera multidisciplinaria y desde el amor, más allá de hablar del aborto, vamos a hablar de la revolución de la vida, del amor, de la familia. Pero contestado eso, usted me ha contestado ya, me ha contestado, Raymond, que desde el amor se puede ayudar a una mujer que decida sobre su propio cuerpo y que decida tomar ese curso, aunque la iglesia, usted muy bien ha puntualizado, no la apoya y lo considera de hecho un pecado. Quiero agradecerles a ambos por su tiempo. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, pero no se despegue, que continuamos con más aquí de Directo y Sin Filtro. Y estamos de regreso aquí a Directo y Sin Filtro, y como siempre, gracias Jonathan por acompañarme en este programa especial sobre el tema del aborto. Sobrevivimos, ¿verdad? Interesante. Pero estuvo interesante también, tengo que decir que estuvo bueno. Tocamos todos los aspectos, el aspecto religioso, el aspecto médico y también lo que son las posturas de los que están a favor y en contra. Así que le agradecemos a usted por acompañarnos y, como siempre, los invitamos a que se queden conectados aquí a ABC Puerto Rico. Que tengan todos excelente noche. Chao.